Amado Padre Celestial, amado Dios, este es tu día, este es un domingo tuyo, Señor. Es un domingo donde hemos venido a tu casa, a la iglesia, a alabarte, a adorarte, a dar y a recibir también ahora tu palabra, el alimento para nuestra alma, el alimento, Señor, para estar fuertes, porque se viene una semana, Señor, nueva, pero sabemos, Señor, que tu palabra nos hará resistentes, Señor, para poder pasar las pruebas que puedan venir, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pido que esta palabra sea una palabra de bendición, una palabra, Padre mío, que están necesitando, que sea suplida, Señor, en cada corazón. Utilízame en esta mañana, así que toda la gloria, toda la honra y siempre toda la alabanza sean dadas para ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos amén y amén. Amén al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy quiero hablarte acerca de la fe puesta a prueba, o la fe que está en prueba constantemente. Nosotros como cristianos que estamos conociendo al Señor, pasamos por muchas dificultades. ¿Cuántos aquí tienen problemas? Todos, ¿verdad? No hay ninguno que diga yo no tengo ningún problema, yo vivo feliz, contento. Si no estuvieras aquí, si tú estuvieras muy bien, muy happy, muy feliz, tú estarías pues en otro lugar, no estarías aquí. Si tú estás aquí es porque realmente tienes una necesidad. Pero por más que ya tenemos a Cristo y creemos en el Señor, aún como cristianos pasamos por situaciones donde no sabemos qué hacer. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido una situación donde dices, no sé qué hacer? Ahora sí, realmente esta situación, no tengo ni idea cómo voy a lidiar con este problema. A veces estamos en situaciones o en problemas y nos olvidamos, ¿no? O no tenemos la fe suficiente para creer que ¿quién está con nosotros? ¿Quién está con nosotros, hermano? Dios está con nosotros. Pero en ese momento de problema, de dificultad, nos olvidamos. Se nos olvida la fe, se nos olvida que Dios está con nosotros, porque la situación está muy difícil. Ahora, todo lo que el Señor permite en nuestra vida, esos problemas, esas situaciones tan adversas, que nosotros le llamamos prueba. ¿Cómo le llamamos nosotros? No le llamamos problema, dificultad, le llamamos, ¿estamos pasando qué? Una prueba, ¿no? Algunos le dicen una lucha, ya, porque es muy fuerte, ¿no? Tengo una prueba, pastora, estoy pasando esta prueba, esta lucha. Prueba, la palabra que más encontramos en la Biblia. Y Dios a veces necesita que seamos probados, porque quiere Él probar nuestra fe. ¿Qué quiere hacer el Señor con los problemas que nos pasan? Probar nuestra fe. Entonces, cuando Él quiere probar nuestra fe, esa dificultad, ese problema, te pregunto, ¿será para mal? ¿Será para destrucción? Cuando viene la prueba de parte de Dios, esa prueba no te va a destruir. Esa prueba no te va a matar, voy a decirlo así. Simplemente esa prueba, ese problema es para probar tu fe. ¿Cómo está tu fe? Porque ¿qué es prueba? ¿Alguien sabe qué es prueba? Dice el diccionario que es una acción o efecto de probar o demostrar. También razón, argumento, instrumento u otro medio que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de una cosa. Entonces, cuando Dios prueba o hay pruebas, es para probar si somos falsos o verdaderamente nuestra fe es falsa o nuestra fe es verdadera. Porque muchos acá dicen, amén, sí, gloria a Dios, yo creo en el Señor,
Y de la boca para afuera o aquí en la iglesia, todos tenemos fe. Pero cuando tenemos el problema o cuando nos está pasando el problema, el dolor, la circunstancia, vuelvo a decir, muchas veces no estamos demostrando nuestra fe. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que cuando hay problemas quieres mostrar tu fe, quieres mostrar que tú crees en Dios, pero el dolor es más grande, pero el problema es más grande y te está limitando ese problema, ese dolor, te está limitando a probar tu fe o que tu fe, en este caso, pueda ser vista una fe que glorifique al Señor. Amén, ¿me estoy dejando entender? Entonces, Dios cuando te prueba solo quiere ver si la fe o tu confianza que le tienes a Él es verdadero o es falso. Yo cómo compruebo algo si es verdadero o falso, ¿no? Por ejemplo, el billete, yo lo mojo un poquito en la punta. Si se deshace es falso, papel. Y al billete a veces ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo tengo un hermano hasta que le hace así, lo pasa el billete. Este es verdadero, dice, ha pasado la prueba del arrugo, del agua. Este es verdadero, dicen, ¿no? Y igual el Señor te hace como un billete. A ver, vamos a ver si realmente tu fe que dices, tu confianza puesta en mí es verdadera. Así que voy a dejar pasar ciertas situaciones en tu vida muy trágicas, tal vez muy malas para ti, muy difícil, pero no te preocupes, que yo estoy contigo. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, de por sí, los creyentes, los cristianos, constantemente vamos a ser probados. Si alguien acá dice, pastore, ore porque ya no quiero ser probada, ore porque ya no quiero pasar por problemas, ore porque ya quiero ser libre de mis problemas, ¿se podrá hacer esa oración? No, porque la Biblia ya me dijo que vas a tener aflicción. Si Jesús dijo que voy a tener aflicción, ¿qué espero? ¿Qué espero? Va a haber aflicción, pero Jesús no dijo que esa aflicción me va a destruir o me va a apartar de Él. Al contrario, ¿qué dijo? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, los 12 apóstoles, ¿quién conoce a los 12 apóstoles? Los 12 discípulos de Jesús constantemente estaban siendo probados. Constantemente el Señor les tomaba exámenes a ver si realmente su fe en Él era verdadera. Y Jesús constantemente los probaba porque quería que su fe crezca, que la fe de ellos crezca en Él, en Cristo. ¿Amén? Eso quería el Señor cada vez que probaba a Pedro, cada vez que probaba a sus discípulos. Jesús quería que ellos sean más creyentes. ¿Qué quería que sean? Más creyentes y menos incrédulos. Jesús entonces les mostraba que para Él no había nada imposible, que era Dios en la tierra. Y constantemente el Señor les mostraba que los milagros que Él hacía, el poder que Él tenía para sanar a los enfermos, para resucitar a muertos, cada situación, aún de dinero, constantemente el Señor les quería hacer que su fe crezca. Y los probaba constantemente. Él hacía siempre algo para demostrarles que Él era Dios. Bueno, el Señor también estaba queriendo demostrarse, queriendo que ellos crean que Él era el Hijo de Dios. Así que muchas veces el Señor rompía lógicas. Muchas veces el Señor actuaba de formas ilógicas, que uno dice, ¿cómo se puede hacer esto? ¿O cómo lo hizo? ¿Cómo pudo actuar? ¿O cómo pudo levantar a un muerto? ¿Cómo pudo sanar a un ciego de nacimiento? Constantemente los discípulos estaban viendo y estaban creyendo más en Jesús.
Porque muchas veces las enfermedades, los problemas que ellos veían, era para que el Señor les pueda hacer ver de que Él tenía el poder para hacerlo. Amén. Y voy a leer una historia en Juan 6 del 1 al 14. Quiero que me acompañen a San Juan del 1 al 14. Esta historia es muy conocida. Después de eso, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua. Gracias. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud. Dijo a Felipe, Jesús le dice a Felipe, le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero este le decía el Señor Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron, como el número era de ¿qué? De 5,000 varones. No se contaban niños y mujeres en ese tiempo. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. ¿Cuántos habían leído esta historia? Hay otra historia de multiplicación. No es la primera vez que el Señor, acá es la primera, pero hubo una segunda vez donde Él también multiplicó. Ahora, el Señor siempre le seguía multitud de personas, como dice, 5,000 varones, no se contaba a las mujeres y los niños. Aproximadamente podría haber como 7,000 personas. Dicen otros evangelios que la hora ya era muy tarde para mandarlos a sus casas y la gente tenía hambre porque habían seguido a Jesús todo el día. Entonces ya era tarde y ya tenían hambre. Entonces Jesús, siempre rodeado de sus discípulos, y le pregunta a Felipe, ¿verdad, no? Oye, Felipe, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos de comer? ¿Le podríamos dar de comer a tanta gente? Y Felipe, que era matemático, ¿cuántos matemáticos hay aquí? Comienza a sacar la cuenta. A ver, un denario equivale a un salario de un día. Es como más o menos un trabajo que no era tan calificado, se le pagaba. De modo que 200 denarios representarían aproximadamente el salario de 7 meses, los 200 denarios. Más o menos se podría dar a comer esa cantidad, pero ¿quién iba a tener esa cantidad de dinero? ¿Quién iba a tener 7 meses ahorrados? ¿Alguien tiene aquí ahorrados sus meses de trabajo completo? Ni un mes, creo, tenemos ahorrado de ningún mes. Entonces Felipe, que era matemático, le dice, Señor, yo te voy a sacar la cuenta por si acaso, si tal vez tienes dinero, porque como tú me estás preguntando de dónde sacamos, cómo hacemos, y cuántos saben que a veces así llegamos al mes, ¿cómo hacemos de dónde sale la plata para el mes? Falta para alimentar a mi familia. Ahora tú alimentas a 4 a 5 personas, ¿cuántas personas se tenían que alimentar?
como 7,000 personas. O sea, Jesús no iba a alimentar a 12, a 20, a 30 personas como tú y yo podemos alimentar de repente a nuestros hijos. Él tenía que alimentar a 7,000 personas y entre ellos había niños. Y Jesús como que le quiere probar a Felipe. ¿Qué hacemos, Felipe? Cuéntame. Bueno, Felipe dice, no, se necesita plata, lógico, matemático, cálculo. Y le comienza a explicar, ¿no? Se necesita tal esto. Y muchos así razonamos con el Señor. Señor, es imposible. No. Esta situación es muy difícil, no alcanzas. Ya saqué mi cuenta, ya saqué los cálculos. Es imposible, no se puede. Felipe menos mal no respondió así al Señor, pero le dio a entender que se necesita tanto. O sea, él tenía la fe que se necesita dinero, pero no tenía la fe suficiente como decir, aquí lo tengo. O tú vas a proveer, o no sé, Señor, reunimos la plata, qué sé yo. O sea, no tenía tanta fe. Pero vemos cómo el Señor, dice la Biblia en Juan que hemos leído. Me gusta eso porque el Señor dice, cuando leímos en Juan al inicio, ¿qué dice? Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de. A veces el Señor ya sabe lo que va a hacer y solo espera que tú tengas una buena respuesta, una fe hacia Él. El Señor dice, yo te voy a probar, vamos a ver si crees en mí. Hubo otro discípulo, un poquito más creyente. ¿Quién? ¿Cómo se llamó? Si estuvieron atentos a la lectura. Felipe le sacó cálculo, matemático, no se puede, 200 denarios, ya. El otro discípulo que tuvo un poquito más de fe, ese dijo, no, yo voy a buscármela, voy a buscar algo. ¿Quién fue? Andrés. Ajá, ¿quién lo dijo? ¿Lo escuché por ahí? Ok. El otro discípulo, ahí la fe de Andrés estaba un poco más que la de Felipe. Por lo menos él sí buscó una semilla. ¿Qué buscó? A un muchachito, él no tenía, pero buscó entre la multitud como diciendo, ¿quién tiene comida? A ver, ¿quién tiene comida? Yo no sé por qué habrá buscado comida, pero él dijo, por si acaso voy a buscar algo y lo voy a presentar delante de Jesús. Y esos, ¿cuántos eran? 3 panes y 2 pescaditos, pececillos, dice, ¿no? ¿Quién se llena con eso, hermanos? Los varones no se llenan con esa cantidad. Pero Andrés tenía esa fe en su mente. Tal vez decía, si partimos los pedacitos en chiquititos, los panes chiquititos, le metemos un poquito de pescadito, alcanzaría, tal vez, no sé, bueno, Felipe no hizo eso, gracias a Dios, le dio completo al Señor. Le dijo, bueno, Señor, aquí lo que tengo te voy a dar. Es lo que me alcanza, no tengo más. ¿Y cuántos saben cuando tú le das algo al Señor, el Señor puede multiplicar lo que tú le das? El Señor, en las manos del Señor son bendecidas, son multiplicadas. Pero tú tienes que traerle algo al Señor. Tú no puedes venir a nada. Tú le tienes que darle siempre algo al Señor para que el Señor haga algo, para que lo multiplique. ¿Alguien puede multiplicar de la nada algo? Multiplícame, no sé, aire, más aire. Pero si tú te digo, multiplícame esto o más, puede ser. Si me das algo, el Señor dijo, yo necesito algo para yo multiplicarlo. Si yo puedo hacer prosperar, y aunque para ti sea imposible, yo puedo multiplicarlo. ¿Amén? Entonces, Andrés sí le dio una semilla, le dio algo para que el Señor pueda multiplicarlo. Y yo no te estoy hablando solo de dinero, porque no era dinero lo que le dio Andrés. ¿Qué le dio? Comida, lo que se necesitaba en ese momento. ¿Qué necesito en ese momento, Señor? Se necesita comida. Señor, te entrego lo poco que tengo para que tú lo multipliques. A veces podemos traer al Señor o le podemos dar al Señor delante de Él tu familia. Señor, yo no puedo hacer nada con mi familia, pero yo te la entrego para que tú hagas algo con mi familia, la hagas prosperar, la cambies. Señor,
Lo que tengo es mi vida. ¿Cuántos solamente tienen su vida para darle al Señor? Señor, tengo mi vida, te la entrego. Puedes hacer algo con ella, puedes prosperarla, puedes multiplicar cosas buenas en mí, hazlo, Señor, porque más veo negativo en mí, pero tú puedes multiplicar cosas buenas. ¿Amén? Pero yo tengo que ir con algo al Señor, no puedo ir con nada y decir, Señor, bueno, pues no tengo nada, no tienes ni fe, no tienes ni la certeza que el Señor pueda hacer algo. ¿Cómo? André tuvo fe para buscar esos pececillos, esa pan, es porque él tuvo fe que algo el Señor podía hacer. ¿Cuántos saben que el Señor puede hacer algo? Y mucho más de lo que tú piensas o crees. Porque no se trata de tu lógica, de tu razón, es cuestión de fe. Es cuestión de poner tu confianza en el Señor. Es que el Señor puede hacer milagros, Él puede hacer imposibles, Él puede multiplicar. ¿Amén? Amén. Entonces, Jesús, antes de multiplicar, ¿qué hace primero? Agradece. Dice, voy a agradecer lo poquito que tenemos ahorita. ¿Cuántos agradecen lo poco que tienen o le dan gracias a Dios por lo poco que tienen? Hay gente que no agradece. Pan con huevo, ay, lenteja, ay. No agradecen la comida que en ese momento les toca o la situación que están teniendo, a veces no agradecen. El Señor le tocó agradecer lo poco que tenía. Y cuando Él agradece, sucede milagro de multiplicación. Porque muchos quieren agradecer después, cuando ya tienen lo que necesitan, lo multiplican. Ahí recién voy a agradecer. Cuando el Señor me bendiga. Sí. Cuando yo ya vea plata en mi bolsillo, ahí recién voy a agradecer a Dios. Cuando tenga el trabajo que quiero, ahí voy a agradecer a Dios. Cuando tenga la novia que necesito, ahí voy a agradecer a Dios. Mientras, no. Y el Señor no esperó tenerlo multiplicado o lo prosperado para agradecer. Él agradeció antes. Por eso los cristianos, ¿por qué oramos antes de comer? Ya estamos agradeciendo. Porque antes nos enseñaron que se agradece al final, cuando ya la barriga está llena, ¿no? Fácil es agradecer cuando la barriga está llena. Uy, qué gracias, estoy llena. Pero agradecer cuando la barriga está vacía y no sabes ni qué vas a comer. Bueno, por fe comeremos, Señor, gracias. Yo sé que tú nos vas a multiplicar. Por fe el Señor nos va a dar algo. Eso es fe, eso es confianza. Es agradecer antes al Señor, mucho antes de lo que Él va a hacer o lo que Él te va a dar. ¿Amén? Entonces, después que el Señor agradece, que eso nos toca a nosotros, el agradecer, lo segundo que le dijo a sus discípulos es que se comiencen a servir, a trabajar, sirvan a tu prójimo, sirve a los demás. Ellos tuvieron que hacer el servicio de separar a las personas por grupo. Hicieron ese trabajo de repartir los panes o las cestas que ya tenían. Y en eso que sucedió la multiplicación. Ahora, las cosas suceden cuando yo agradezco al Señor, pero segundo, cuando yo sirvo al Señor. Cuando yo empiezo a servir a mi prójimo, cuando yo empiezo a mostrar amor a mi prójimo, el Señor me va a recompensar. ¿Sabes cuál fue la recompensa de los discípulos? ¿Cuántas cestas sobraron? ¿Quién me dice? ¿Y cuántos sobraron? ¿Cuántos apóstoles eran? O sea, una cesta para cada. Ahí está su recompensa. Ustedes creyeron, ustedes agradecieron también, ustedes sirvieron y ahora yo les recompenso. Ahí tienen su cesta para ustedes, para cuando ustedes quieran comer no les va a faltar nada. Pero antes de ellos comer empezaron a servir a los demás y al final les llegó su recompensa. Porque no hay nada por casualidad, no es que sobró 12 cestas porque sobró. A cada discípulo el Señor le dio su recompensa. ¿Cuántos quieren que el Señor nos recompense?
Empieza a agradecer, empieza a servir, empieza a trabajar para el Señor y el Señor te va a recompensar. Amén. Entonces, vamos a recibir esa recompensa cuando nosotros le creemos al Señor, cuando le servimos al Señor, ¿no? Tendremos hasta de sobra. ¿A cuántos quieren que les sobre las cosas? Que tengas de más. ¿A nadie? Ellos al final recibieron la recompensa, tuvieron de más. Y solo porque creyeron en Jesús y porque le sirvieron al Señor. Amén. Porque no fue de gratis. Ellos sirvieron a su prójimo. Entonces, tal vez vamos a imaginemos a Felipe, no lo sé, me parece que él tuviera como un poquito más de economía, no sé por qué. Imaginemos que Felipe ya tenía mucha hambre. ¿Cuántos acá tienen hambre ya? Ok, amén. Entonces Felipe dice, no, ¿qué voy a esperar ya? Voy a comprar mi menú de aquí nomás a la espalda, mi comida, mi menú, y ya que se arreglen los demás. Ya el Señor creo que no quiere dar comida, ya estoy de hambre, ya tanta gente, ¿de dónde va a sacar para tanta gente, tanta comida? No, yo me voy. ¿Qué hubiese pasado si Felipe se hubiese ido? No hubiese visto el milagro, hubiese gastado plata, se hubiese perdido, porque tal vez no supo esperar en el Señor, que el Señor iba a proveer, que el Señor te iba a dar. Pero si yo me muevo, me voy, no tengo la paciencia para esperar que Dios me va a proveer y voy y busco mi provisión o yo busco para mí, me pierdo la gran bendición que Dios tiene para mí. ¿Me dejo entender? Felipe se hubiese perdido, un hipotético caso, porque suele pasar, hermanos. Hay muchos cristianos que no quieren esperar. ¿Qué provisión? ¿Qué Dios me va a dar? Yo busco mi provisión, pastora. Yo mismo busco mi trabajo, yo mismo. Y no está mal, pero muchas veces esos trabajos nos alejan de Dios. Muchas veces eso hace que nos apartemos y no podamos esperar en el Señor y ver lo mejor que el Señor iba a hacer contigo o el milagro que Él tenía para ti. ¿Amén? Entonces, vamos a que Dios siempre va a probarnos en la economía. ¿Cuántos hemos sido probados económicamente? ¿Cuántos hemos sido probados en la salud? ¿Sí? Yala, Nola, Sila, ¿sí? ¿Cuántos hemos sido probados en nuestro matrimonio? ¿O estamos pasando prueba en nuestro matrimonio? ¿Cuántos hemos pasado pruebas en la familia? Pruebas, situaciones tan difíciles que tú dices, ¿cómo lo vamos a hacer? No hay solución, no hay manera, pero aquí en esta historia el Señor me muestra de que Él puede hacer un milagro, puede cambiar la circunstancia. Solamente tienes que entregarlo en sus manos, tu familia, tu situación, y Él puede cambiar, Él puede multiplicar, Él puede prosperar, Él puede obrar. Amén. Él puede multiplicar más amor, Él puede multiplicar más paciencia, Él puede darte la salud que tú necesitas. Amén. Entonces, en la prueba se necesitan 3 ingredientes. Te voy a decir, 3 ingredientes para pasar la prueba. ¿A cuántos les gusta cocinar? Ay, amén. Bueno, estos son como ingredientes, así que vas a cocinar tu prueba. Y en la prueba, ¿qué más le echamos a la comida para que tenga gusto? ¿Quién me dice? ¿La qué? No, la sal, ¿verdad? La sal le da el gustito a la comida. Yo, de verdad, hermanos, la gente que no le echa sal a la comida, no sé, mi hermano, no le hallo el gusto. Pero es bíblico la sal, preserva, da gusto. Entonces, en la prueba, la sal sería el gozo. Hay 3 ingredientes que se necesita para pasar la prueba: gozo,
¿Qué más? Paciencia. ¿Y qué más? Sabiduría. 3 ingredientes que se necesita para pasar la prueba. ¿Cuántos aquí, hermanos, tienen gozo? A ver, muestren su cara de gozo. A ver, vamos a leer a Santiago, capítulo 1, versículo de 2 al 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Llegaron a Santiago? ¿Sí ya llegaron? Ok. Dice, hermanos míos, ¿hermanos qué? Míos, dice Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. ¿A cuántos le falta paciencia? Ah, te falta pasar por pruebas entonces. Mas tengan la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. El primer ingrediente, según Santiago, según la palabra, para pasar mi prueba bien, con excelencia o aprobada, dice que no me puede faltar ¿qué? El gozo primero, el gozo. Más o menos ese versículo que hemos leído, el 2, sería así: absoluto gozo gobierne mis hermanos cuando caigan en medio de cualquier clase de prueba. ¿Qué dice? Absoluto gobierne, o sea que el gozo absoluto gobierne en tu vida. Porque muchos en la prueba, ¿por qué sentimientos nos dejamos gobernar? Sinceramente. Gobernar por la tristeza. Estoy con prueba y Ahora, yo no digo que no podemos llorar, porque somos humanos, pero yo no puedo dejarme gobernar por ese sentimiento de tristeza. Yo no puedo dejar que ese sentimiento de aflicción gobierne mi alma, mi espíritu, a tal punto que esa tristeza haga que bajen mis defensas y me enferme o no quiera salir o caiga en depresión, en una oscuridad. Yo no puedo dejar que ese sentimiento o esa emoción a mí me gobierne. Como hijo de Dios, como hija de Dios, el absoluto gozo es el que me tiene que gobernar. ¿En qué prueba? En toda clase de prueba. No, es que, pastora, es que usted no sabe cuando pasamos este tipo de prueba económico, es mucha aflicción, o usted no sabe, la prueba sentimental es mucho dolor, o esta prueba familiar es muy dolorosa. El Señor dice que el absoluto gozo tiene que ser para cualquier tipo de prueba. No hay que no, pero pastora, esta prueba es muy grande. Yo no sé tu prueba, si es pequeña o es muy grande, pero lo que a ti no te puede faltar en tu prueba es el gozo del Señor. ¿Qué no te puede faltar? El gozo. Yo no puedo dejarme gobernar por esa tristeza o aflicción o ansiedad. La única emoción permitida para mí como creyente es el gozo absoluto. Gozo absoluto. Amén. Ahora, uno puede decir, pero si uno tiene problemas, es lógico que yo me deprima, es lógico que yo me ponga triste. Pero yo te diré, ¿dónde está tu fe? Porque cuando dejamos que nos gobierne la tristeza, la depresión, la soledad,
el Espíritu Santo no está gobernando. Porque ese fruto del gozo, ¿de quién es? ¿Quién produce ese gozo? ¿Quién lo produce? ¿Quién me da ese fruto de gozo? El Espíritu. Si no hay gozo, no hay Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, ¿qué soy? Si un hijo de Dios está lleno del Espíritu Santo, y si está lleno del Espíritu Santo, tiene que estar lleno de gozo. Yo a veces me quiero, de verdad, hermanos, a veces yo me quiero poner triste. A veces yo me quiero bajonear, pero el Espíritu Santo no me deja. No me deja ponerme triste. Y verdad, hermanos, porque yo antes de no tener al Señor, yo era muy, tenía muchos pensamientos hacia mí muy negativos. Y recordaba todo lo que me hicieron, me pasó, como para no aumentar mi tristeza. De niña tenía pensamientos como que me quito la vida, ya no valgo. Y yo era así, tenía esos pensamientos de aflicción, de tristeza por lo que veía. Pero cuando conozco al Señor y el Señor me da de su Espíritu, empecé a tener gozo en mi corazón. Y vuelvo a decir, a veces quiero ponerme triste porque no sé. Porque te digo, no, de repente por el embarazo, de repente me da ganas, no sé. Escucho mucho decir que le da esto cuando están embarazadas. A mí no me da nada. Digo, bueno, Señor, es tu gozo que tú me das. Problemas tengo, todos los días. Pero el gozo del Señor tiene que ser mi fortaleza. Amén. Entonces, si no hay gozo, no hay espíritu. Y si no hay el espíritu, y si no hay el gozo, voy a actuar en la carne. Cuando tú tienes problemas, dificultad, ¿cómo actúa la carne? La carne, me duele la cabeza, estoy mal, ya no quiero salir, me encierro. Eso quiere la carne cuando estás triste. ¿Tu carne qué quiere? Entristecerse más, dejarse a morir, no salgo, no me veo con nadie, no estoy para nadie. Esa es carne. Eso es carne. La carne quiere más dolor. A más dolor, mejor, dice la carne. ¿Ha pasado? Pero el que tiene el Espíritu de Dios dice, ¿qué cosa? Tristeza, dolor, en el nombre del Señor me levanto. Hoy me fortalezco en el Señor, hoy me pongo de pie. ¿Me caigo? ¿Qué dice? El Señor me levanta. ¿Han escuchado? ¿Me caigo? El Señor me levanta. El Señor te va a dar una profunda alegría que el Espíritu Santo infunde en aquellos que depositan su fe en Dios. Porque esto no es un gozo producido por ti. No, yo no produzco gozo. Yo no tengo gozo. El Espíritu Santo que mora en ti, Él produce gozo. Él te da gozo, no es algo tuyo. Porque si no estaríamos como en el mundo. El mundo, para estar alegre, ¿qué hace? Para estar motivado, ¿qué hace? Se va a una fiesta, estamos alegres, estamos pilas. Se va de viaje para olvidar sus penas. Esa es su carne. La carne dice, por un momento vamos a olvidar nuestras penas, pero nuevamente vuelve a su mismo problema. Es que nosotros no somos de carne, tenemos carne, pero el Espíritu Santo es más. Como cristianos debemos dejarnos gobernar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es gozo. ¿Qué es? Y Santiago dice que cuando estés en medio de una prueba, ¿qué debes de tener? Tristeza, amargura. En medio de la prueba, del problema, debes de tener gozo. Absoluto, no gozo, absoluto gozo. A más alegre estás, es que más problema tienes. No sé.
¿A quién sonríe más? Él tiene más pruebas, seguro. No, sería que estamos en el mundo del revés. En el mundo, al que está triste, ¿cómo está? Así, ¿no? Pero el cristiano tiene problemas, hay tristeza, pero ¿cómo está? ¿Cómo está? Está con gozo. ¿Está qué? Los voy a hacer bailar. Yo tengo un gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva. Cuando estás con gozo, hermano, canta. Adórale al Señor. Pero tengo problemas. Dile a tu problema. Cuán grande es tu Dios. Gózate en tus problemas. Porque tu carne no le gusta eso. Al diablo tampoco le gusta que tú estés feliz cuando tienes problemas. Entonces el Espíritu Santo empieza a producir gozo en ti. Por eso cuando alguien está en problema, lo que yo le digo, busca al Señor, ora al Señor, llénate más del Señor, porque Él te va a dar su espíritu, su gozo, y te va a ayudar y te va a sacar de esa aflicción o de ese problema. Porque un hombre no puede hacer un viaje, una persona momentáneo te puede dar una alegría, una pequeña ayuda, un pequeño dinero, sí, te puede dar una alegría momentánea, pero no es gozo. El gozo es una fortaleza interna que hace que tú estás confiando que el Señor tiene la respuesta o tiene la solución al final, y por eso tú estás tranquila. ¿Amén? Entonces, el Espíritu Santo no es que yo soy fuerte, no es que yo no siento nada, que yo soy duro, reacio. No. Es que es el Espíritu Santo que no nos deja ponernos tan triste o tan mal. ¿Amén? No nos deja, no es que somos duras. A veces me dicen, dura, no sientes. No es que no siento, sí me da pena. Sí es problema, pero no me ahogo. Digo, no, el Señor va a solucionar. No me desespero. El Señor tiene la respuesta, digo. ¿Amén? Así que no hay que ponernos tristes. Nos caemos y el Señor nos levanta. Porque hay que saber, ¿no?, que el Señor, vuelvo a decir, permite esas situaciones para ver nuestras acciones. ¿Amén? El Señor permite situaciones en nuestra vida para ver nuestras acciones. ¿Cómo son tus acciones y reacciones en medio de la prueba? ¿Cómo reaccionas en medio de la prueba? El segundo ingrediente, ¿qué hemos dicho primero? Gozo. Segundo ingrediente, paciencia. ¿Cuántos acá son pacientes? El versículo 3 de Santiago, ¿qué dice? Vamos a leerlo nuevamente. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestro segundo ingrediente. ¿Qué podía ser en la cocina este ingrediente? Bueno, el ajos, ¿no? Ahora, el versículo 3 habla de la prueba de nuestra fe, que produce paciencia. Esta prueba, esta palabra prueba, en el versículo 3, es una palabra griega que significa dokimazo. ¿Qué significa? Dokimazo. ¿Cómo es este dokimazo? Te voy a dar un ejemplo. Imagínate una empresa que tiene 5 puestos de trabajo. Quiere dar trabajo, pero solamente tiene 5 vacantes de trabajo. Pone sus anuncios, de los cuales recibe 1000 currículos. ¿Ya? De los 1000 currículos van analizando y escogen 100 personas. ¿Ya? De las 100 personas, las cuales las entrevistan a esas 100 personas, eligen a 20. ¿Ya? Y de esas 20 personas le hacen nuevamente los vuelven a hacerles una prueba laboral a esos 20, y al final solo eligen a 5.
Todo ese proceso de descartar, en el griego le llaman dokimazo, porque es una prueba tras una prueba, tras una prueba, y imagínate el 20 o de los 5, pero primero antes de ser el 5, fue 1000, fue 100, fue 20, ¿cuánto esa persona tuvo que ser paciente y esperar a que lo elijan? Si de repente no hubiese tenido la paciencia para esperar al final, se hubiese perdido la bendición de haber sido elegido, ¿no? Entonces hay que ser pacientes hasta el, ¿hasta qué? Hasta el final. Hay que ser pacientes hasta el final porque tú no sabes que una prueba tras otra prueba, al final tú vas a ser elegido. ¿Cuántos han pasado por pruebas de trabajo así? Y se han cansado, que nada, que mucha cosa, que nada. Paciencia, porque así es, ¿verdad? Para elegir a alguien pasas una prueba tras otra prueba. Y qué bendición cuando te eligen, ¿verdad? Entonces, en Primera de Pedro, voy a ir a Primera de Pedro 1, de 6 al 7, pero antes vamos a ir a Segunda de Corintios 12, 10, perdón. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué dice? Este era para me gozo, ¿verdad? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy. ¿Cuál era el secreto, voy a decir así, de Pablo? Para que en sus debilidades, en sus necesidades, en sus afrentas, en sus preocupaciones, en sus angustias, él se mantenga fuerte. ¿Cuál era el secreto? Por amor a Cristo yo me gozo, pase lo que me pase, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Porque cuando yo soy débil, entonces yo me hago más fuerte en el Señor. Y si Pablo y muchos de los apóstoles pasaron por estas afrentas, por estas dificultades, no se dejaron a morir, no se dejaron, aplastar por sus problemas, se levantaron, se fortalecieron en el Señor, salieron victoriosos porque tenían el gozo, tenían el amor de Dios que los sostenía. Y cuando tú no te das cuenta, antes tú eras una débil, deprimida, cansada, triste, sin ilusiones, de repente el Señor comienza a fortalecerte. Yo que era una niña que pensaba en morirse, que escapar, en huir, y que yo decía, no, flaquita, no resisto nada, el Señor ha empezado a fortalecer mi vida, a creerle al Señor, a que su amor me fortalezca, que su gozo. Debilidades tengo, afrentas hay, angustias, ¿para qué contarles? Pero el Señor nos da la fortaleza, el gozo que necesitamos. ¿Amén? Amén, eso era con gozo. Ahora seguimos con la paciencia. Primera de Pedro 1, de 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Nuevamente Pedro, juntamente con Santiago, lo mismo. Dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Amén? ¿Qué dice Pedro? Pedro iguala que Santiago, dice, pruebas, diversas pruebas, van a haber. Nuevamente dice, va a pasar, pero ustedes tranquilos, gócense, porque así como el oro, que es probado por el fuego, así también nuestra fe va a ser probada. Amén. Hay diversas pruebas de todo tipo. Pruebas sentimentales, pruebas económicas, familiares, matrimoniales,
diversas pruebas, aflicciones, problemas, necesidades. ¡Wow! Pero estas pruebas, así como el oro, que son pasados por el fuego para ser purificadas y para también examinar si realmente es fe de oro o fe de cartón. ¿Qué hace el fuego con el cartón? Lo consume, lo destruye, lo quema. Pero ¿qué? Y al fuego, ¿qué le hace al oro? No le pasa nada al oro, sale más reluciente todavía, sale más oro, voy a decirlo así, pero no. Lo purifica, sale más fuerte, más limpio, más puro. Entonces es ahí donde el Señor nos prueba, ¿tengo la fe de oro o tengo la fe de cartón? Porque el Señor quiere purificar nuestra fe. Amén. Entonces muchas veces el Señor utiliza ese fuego para probarnos. Si te quemas, no sirves. Ahí la prueba te mató. Pero las de fe de oro salen brillantes, salen victoriosos, no les pasó nada, salen más fuertes o puros, como el fuego hace eso, porque han puesto su confianza en el Señor. Amén. Vamos a ir a significado de paciencia para saber qué es la paciencia. Dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Cuántos aquí tienen paciencia? ¿Cuántos tienen la capacidad de padecer y soportar algo tranquilitos? No se alteran, tú cargas, soportas todo el peso. Dice que esta palabra paciencia, etimológicamente, la palabra paciencia tiene dos raíces que nos hablan mucho de su significado: paz y ciencia. Paz y ciencia. Podríamos decir, dice que el significado base de la palabra paciencia es la ciencia de la paz. Esta palabra en griego, que me ayudó Nectalí también a buscarlo, es una palabra griega. Déjenme llegar, por favor. ¿Ahí está? Ok, significa literalmente morar debajo, upomeno, debajo, significa quedarse en un lugar en vez de abandonarlo, mantenerse uno de pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no desplomarse bajo a la tensión, es estar uno firme, preservar bajo presión, esperar con calma y valientemente. Eso es paciencia, hermanos. ¿Cuánto lo tienen? Ay, pastor, yo pensaba que paciencia era saber esperar nomás y ya. No. No solo es ser paciencioso o paciente, que también tiene un significado, pero más que todo habla de una persona que tiene la capacidad de soportar, de resistir, de estar bajo presión y estar tranquilo y estar calmado. No se altera, no se desespera, no se angustia, dice esto me va a aplastar, este problema me va a matar, este problema me va a destruir. No está así. Esta paciencia, esa capacidad de soportar, es una virtud activa. Ayuda a mantener la serenidad en los momentos difíciles, el saber esperar. Amén. Entonces, esta paciencia tampoco la producimos nosotros. No es nuestra naturaleza, no es de nosotros. Por lo contrario, nosotros somos de los impacientes, de los que explotamos, los que nos angustiamos. Esto también lo produce el Espíritu. Es un fruto del Espíritu Santo. Paz, paciencia. Entonces, nadie ahora, hoy en día, no quieren soportar nada. ¿Por qué los divorcios? Porque ya no te soporto, no te aguanto, yo no te voy a soportar estas cosas, ¿no? Yo no voy a aguantarte. Buscan evadir las pruebas, no quieren resistir. Y esto pasa aún cuando nos enfermamos. Ya, me siento mal, ya, a ver, ¿qué medicamento? Rápido, porque quiero sentirme bien de una vez. Tranquilo, soporta tu dolor un momento, paciencia.
¿Por qué te desesperas? El cuerpo está hecho para soportar. Y si soporta, mejor, porque más fuerte tu cuerpo va a estar. Yo lo he aplicado muchas veces. Yo soporto, digo, es soportable, voy a soportar. Sí se puede soportar, Señor, ayúdame a soportar este dolor. Y soporto y ya pasó. Y bien, Señor. Y esto me ha enseñado a mí a soportar a mi prójimo. Ya se fue por allá. Entonces, porque desde niña aprendí a soportar mis dolores físicos. Porque hay personas que desde niños no soportan su dolor físico. La mamá al toque, no tienes que sentir dolor, hijito. Por eso cuando llegan a grandes, tampoco quieren soportar dolor. No, yo no soporto dolor, yo no soporto esto, yo me voy. Porque no les enseñaron a resistir, a soportar, a aguantar. Ya no quieren aguantar nada. Y la paciencia que el Espíritu te da es para soportar. Amén. Para aguantar. Entonces, pastora, le aguanto todo, le aguanto golpe. Eso no digo yo. Muchos tienen mucho del Espíritu para aguantar. No. Hay cosas que pueden ser soportables y aguantables. No cosas pequeñas. No, yo no aguanto que cocines mal, me voy. Yo no aguanto que no limpies la casa. Por eso me separo. Es que yo no aguanto que me hablaste fuerte. No, hermanos. No, yo no aguanto este dolor físico, ya. Muchas personas que no quieren soportar, no tienen la paciencia para aguantar. Al final es peor. El que tú no puedas ser paciente en las pruebas, no quieres resistir. Lo que va a pasar es que te vas a alejar del camino, te vas a ir. Porque no tuviste paciencia de esperar en el Señor y buscaste tus soluciones inmediatas por el camino ligero, por el camino más corto. Y ese camino corto, ese camino inmediato, lleva al final a la destrucción, al pecado. Mientras la paciencia le da la gloria a Dios. Amén. Cuando tú tienes paciencia, le estás dando la gloria a Dios. Porque es Dios que te está dando esa paciencia para esperar. Vamos a leer en Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Muchos de los profetas, en verdad, sufrieron mucha aflicción. Fueron muertos de la peor manera, muchos profetas, pero ellos tuvieron la paciencia de soportar las piedradas, tuvieron la paciencia para soportar las burlas, tuvieron la paciencia para soportar a ese pueblo que los ignoraba, que no los quería. Los profetas fueron pacientes con el pueblo de Israel. Ellos les hablaban de Dios y el pueblo los echaba piedras, los mataba, y ellos seguían, los profetas, insistiendo con paciencia y con amor. Pero hoy en día ya cristiano no quiere soportar ni que me alcen la voz. Yo no soporto que no sé, mis hermanos. Ya no quieren soportar nada ni a nadie. Cristianos de cristal. No aguanto a nadie, yo no aguanto esta situación. Soporta, hermano, soporta, aguanta, resiste, no te rindas, no quieras evadir. Sí se puede soportar, pero pastora, estoy débil. Fortalécete en el Señor entonces si te sientes débil. Pero aguanta, resiste, y a otros le diría, huye si no puedes soportar. Si no puedes soportar la tentación, huye. La prueba sí, resístela. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Soporta a tu esposo, soporta a tus hijos, no los abandones, no quieras divorciarte, soporta tu trabajo, soporta a tu líder, soporta a tu pastor, estamos aquí. Sé paciente.
No quieras renunciar. No, es que me trató mal, me voy. No, es que me duele. Es que no soporto ese malestar. Soporta, hermano. No huyas. Santiago 1:12, ya para terminar. El tercer ingrediente, ¿qué faltó? Sabiduría. La sabiduría viene de la experiencia de un carácter que se ha desarrollado con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. Amén. Muchos de los ancianos sabios es porque ellos han tenido mucha experiencia, han vivido, ¿verdad? Uno puede decir, este es sabio. ¿Por qué? Porque de su mal o de su experiencia ha aprendido y eso te vuelve más sabio. Amén. ¿Cuántos sabios aquí? Ya hemos aprendido de lo malo que hemos hecho y no lo vamos a repetir, ¿no? Hay que ser inteligentes. Amén. Entonces, el Señor nos da esta sabiduría para nosotros entender y discernir lo bueno de lo malo. ¿Alguien sabe discernir de lo bueno y de lo... ¿Sabe qué es bueno y sabe lo que es malo? Yo creo que todos aquí sabemos qué es bueno, qué te conviene y qué no te conviene. Pero a veces nos falla la inteligencia, nos está faltando la sabiduría y caemos fácilmente. ¿Por qué caíste? Por necio, por falta de sabiduría. Porque el sabio ve lo malo y se aparta, dice. El sabio ve lo malo, ¿qué dice? Ve el conflicto y dice, no, yo no voy a pelear acá. Soy sabio, soy inteligente. Muchas veces en medio de las pruebas nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios deja que esto suceda? ¿Qué hago para salir de esto? Es ahí, cuando tienes estas preguntas, es donde le tienes que pedir sabiduría a Dios. Para que Él te haga entender por qué estás pasando esta situación, para que necesites saber o cómo salir de la situación. Necesitas sabiduría para poder salir de esa situación. Y cuando salgas, vas a salir con una fe más sólida, más firme. Pero si culpas a Dios, porque ¿cuántos en las pruebas culpamos a Dios? Dios, tú lo permitiste, tú estás permitiendo esto, tú tienes la culpa. Nos enojamos con Él, dudamos de su amor, nos alejamos de su voluntad. Nos falta sabiduría. La prueba, hermano, son como un entrenamiento físico. ¿Cuántos entrenan físicamente aquí? Hacen ejercicio. ¿Alguien está haciendo ejercicio? Para el cristiano, ¿dónde sacamos el punche o dónde sacamos la fuerza, el entrenamiento? En las pruebas. Las pruebas son como las pesas. Cuesta, pero lo voy a pasar, voy a entrenarme. Este es mi entrenamiento. Ahí yo desarrollo mi resistencia física. El atleta, el verdadero atleta, espera los desafíos físicos y mentales para obtener los beneficios que va a obtener. Eso es sabio. Él sabe, me va a doler, sé que me va a costar, pero al final voy a obtener un beneficio, ¿qué? Físico. Eso es sabio. Amén. Ha entendido que el dolor que le está produciendo el ejercicio al final es para algo bueno. Amén. Entonces cuando tú eres sabio, entiendes, esta prueba la voy a pasar, es mi entrenamiento físico. Al final esto me va a ayudar. Eso es sabiduría. Amén. Es como José, hermanos. José, por más pruebas que pasó, por más situaciones muy feas, nunca eso le restó a José, nunca le hizo menos. Él salía de cada prueba siendo mejor, de cada prueba siendo mejor. Porque cuando la prueba viene de Dios, es para hacerte más fuerte, es para hacerte más grande, es para hacerte más victorioso. Y José entendió cuando se encontró con sus hermanos, ustedes no me mandaron a Egipto, Dios lo permitió.
El sabio no se va a querer vengar. Sí, ustedes fueron, ahora me voy a vengar. El sabio entiende y dice, no fuiste tú, fue Dios que permitió este dolor o esta prueba. Hoy yo lo entiendo, yo soy más sabia, más sabio. Y me gusta el versículo de Santiago, que hay dos clases de sabiduría. Santiago 3, me pueden buscar, creo, bueno, si no, hay dos clases de sabiduría. La sabiduría demoníaca, diabólica, que es la sabiduría mala, que el maligno que dice, voy a utilizar mi inteligencia para hacer algo malo. ¿Sí? ¿Te has encontrado con personas inteligentemente malas que dicen, saben cómo hacerla, saben cómo hacer la maldad? Esa es una inteligencia diabólica. Por lo contrario, dice en Santiago, hay una inteligencia espiritual y sabia, que es una inteligencia donde no hay envidia, no hay celos. Es una sabiduría pura, es una sabiduría que viene de Dios. Porque si Dios me da inteligencia, me da entendimiento, no es para hacerle el mal a alguien, sino para al contrario, entender que si Dios permitió que esa persona me haga un daño, fue Dios que lo permitió para yo hacerme más fuerte. ¿Amén? Y yo tengo que desarrollar esa sabiduría, esa inteligencia espiritual de entender las cosas. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice? Pura. Nuestra sabiduría no es para hacerle mal a alguien, no hay malicia, es pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando tú pasas la prueba, gozo, paciencia, al final el Señor te da sabiduría. ¿Cómo salimos de la prueba? Sabios, pues. ¿Cómo vamos a salir de la prueba? Esta sabiduría, porque la otra es la diabólica, que habla en el versículo 15, 3:15. Es muy fea esa sabiduría, no es de Dios. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Hay sabiduría, hay inteligencia diabólica. Hermanas, cuidado. Ahora sí me voy a vengar de mi esposo. Hoy le quemo la comida, va a ver. Hoy le echo más sal. Usas tu inteligencia mala. Ahí no está la inteligencia del Señor. Ahora me voy a vengar todas las que me ha hecho. Ahora lo elimino, va a ver. Que sienta mi indiferencia, ¿no? El látigo de mi indiferencia. Eso no es sabio. Y si es sabio, es una sabiduría, ¿qué? Diabólica. Hay mucha inteligencia diabólica a veces. Dios nos libre. Porque estamos influenciados por Satanás a veces. La mujer fue influenciada por el diablo. Y después le hizo pecar a su esposo. Mujer, cuidado. La sabiduría de Dios viene de lo alto. Y esa es pura, no hay malicia. Amén. Esas son las tres ingredientes. No puede faltarte en la prueba la sabiduría. Y la sabiduría va a venir por la palabra de Dios. Cuando tú, realmente, hermanos, hay una recompensa cuando tú pasas la prueba. Santiago 1:12 dice, quiero que se pongan en pie. Yo les dejo este texto, este versículo, como esperanza, para que tú cuando estés en las pruebas, la puedas soportar. Porque dice la palabra de Dios en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado hombre, bienaventurado mujer, si soportas la tentación y si no la puedes soportar, huye de la tentación como huyó José. No te quedes a ser tentado. Es lo más tonto. No es sabio.
Apártate de las tentaciones. Y si dices, no puedo apartarme, no tengo salida, soporta entonces la tentación. Si no puedes huir, ok, el Señor te va a dar la fuerza para soportarlo, para decirle no a la tentación. Y cuando estés en las pruebas, acuérdate que si pasas la prueba, porque la prueba viene de Dios, la tentación viene del diablo. Yo tengo que reconocer cuándo es tentación, cuándo es prueba. Cuando es la prueba y yo paso la prueba, automáticamente el Señor me va a recompensar con una corona de vida. Ay, pastora, corona de vida. Sí, hay una eternidad para pasarla con el Señor y nos va a premiar. Porque todo lo que tú hagas aquí para el Señor en la tierra, se te será recompensado allá. Amén. Al que más soporta, más premios va a tener, hermanos. ¿Cuántos quieren más premios? ¿Cuántos quieren más coronas? Más prueba va a venir a tu vida. Amén. Para poder soportar. Vamos a orar, hermanos.